Juan, capítulo 6. ¿Todos lo tienen? Amén. Hace 2 domingos, si no me equivoco, nuestro hermano René, amén, conocía bien lo que habíamos visto una semana anterior, y también le obsequiamos una Biblia muy buena, grande, amén. Hay 2 Biblias más por si acaso, así que te pido que puedas prestar atención, amén. Y si pues también el Señor eso pone en el corazón, vamos también a obsequiar estas Biblias que son también de estudio, amén. Amén. Juan capítulo 6. Amén. Vamos a leer desde el verso 55, por favor. Juan capítulo 6, verso 55. ¿Les parece si oramos? Amén, primero. Amén. Amado Dios y Padre bueno, te agradecemos por este tiempo, Señor. A ti la gloria, Señor, por todo. Por el tiempo de alabanzas, el tiempo de ministrar tu nombre, Señor, y aún de poder también entregarte, Señor, el corazón y todo lo que también, Señor, es tuyo. Hoy queremos entregarte nuestros pensamientos y alinear nuestro espíritu al tuyo, Dios, para que también hoy, Señor, podamos ser nutridos por tu palabra. Escucha, Señor amado, mi Dios, nuestros corazones, escucha nuestras oraciones, y que este tiempo, Señor, tu palabra corra y sea glorificada, Dios. Pedimos que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu a cada uno, Señor, nos lleve a toda verdad, y que todos los que estemos aquí, Señor, mi Dios, en esta habitación como iglesia, los que están también, Señor, tras la pantalla, los que oirán, Señor, en la posteridad, mi Dios, seas tú bendiciendo y edificando, Señor, sus vidas, trayendo, Señor, paz, Señor, dirección, y también, Señor, aceptar la exhortación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Leamos, amén. Dice así la palabra del Señor, verso 55 del capítulo 6 de Juan. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Es interesante, he querido leer esto porque el capítulo es extenso, amén, pero solamente estos versículos para que podamos comprender, y quizá tal vez algunos que quizá están recién en el camino del Señor les puede parecer muy duro las palabras del Señor cuando Él decía: el que me come, ¿sí?, tendrá parte conmigo, el que bebe mi sangre también tendrá una relación conmigo. Y uno diría: eso es canibalismo, porque prácticamente así se cataloga esas palabras según la postura y posición también de aquellos oyentes. Decían: ¿cómo va a decir él que comamos su carne y bebamos su sangre? ¿Qué le pasa? Y muchos que lo seguían, dice, se volvieron atrás. Pero aquí va en relación algo muy, muy interesante. Si tienes donde anotar, el tema o el sermón de hoy es testimonio que permanece.
Quizá en alguna oportunidad, ya hace 2 domingos, si no me equivoco, habíamos visto un poco sobre el maná, ¿verdad? Porque todo esto nos lleva a una comunión que debemos tener con Dios, que ya lo tenemos en Cristo. El maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo es Jesús. Él es el pan de vida. Y que si ustedes comen, dice este pan, vivirán eternamente, no como aquellos que comieron y murieron en el desierto. Y ahí le decían, Moisés nos dio este pan. Pero el Señor les decía, no, Dios les dio ese pan. Y el pueblo de Israel había comido ese maná 40 años. ¿Te imaginas? 40 años Dios los sostuvo, a pesar de que fueron infieles. ¿Cuántos creemos que aunque seamos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel? Dios sigue cumpliendo contigo, aunque le seas infiel. Dios sigue teniendo esa relación contigo, aunque nosotros pequemos y aunque nosotros le fallemos. Amén. Por eso que no debería haber condenación, y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero entendamos un poquito esto. Cuando el Señor les dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. En el contexto, aquí el Señor había alimentado a 5,000. Puedes leer el texto completo también en tu casa y lo puedas escudriñar. Pero cuando aquí el Señor alimenta a estas personas, 5,000, estas personas le siguieron a Jesús después de haberlos alimentado, después de haber sido saciados naturalmente, o podemos decir también materialmente, pero solamente ellos buscaban saciar sus vientres. Porque dice la palabra, el mismo Señor Jesús les dice, ustedes no me buscan por las señales que también les he mostrado, ¿no? Que les había también mostrado el Señor, y por eso les dice, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por lo que a vida eterna, dice ahí, permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la gente caminaba solamente y seguía a Jesús en ese entonces por ser saciados nada más. Entonces podemos ver que muchos de los que seguían solamente por algo que Dios les iba a dar, se apartaron, porque cuando el Señor les dice, no tendrás parte conmigo si no comes mi cuerpo y bebes mi sangre. Entonces, es como cuando escuchaba en estos días y vemos esa ilustración de Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Cuando despegó, dice, su mirada del Señor, le dijo, Señor, por favor manda que yo también camine contigo ahí sobre las aguas. Y muchos queremos, no, Señor, manda que yo haga esto, que yo haga el otro, Señor, méteme, Señor, a esos lugares, méteme, Señor, a ese círculo, Señor, de donde yo quiero estar. Pero una vez que Dios cumple tu deseo, que Dios cumple tu petición, lo que hacemos nosotros y nos pasa a todos es apartar nuestra mirada del Señor, porque solamente lo buscábamos porque queríamos ser saciados por una petición, a veces egoísta, o a veces también que queremos nosotros que Dios haga con nosotros, pero nos apartamos del Señor. Y lo que el Señor Jesús aquí estaba enfatizando era la comunión que teníamos, que debemos tener con Él, mejor dicho, que con el Padre ahora en Cristo la tenemos en esa relación. Es decir, ¿por qué buscamos a Dios? Y Él dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Es decir, que lo más importante, lo dijo en Mateo 6 también el Señor, es busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, la vida no es más que el alimento y el cuerpo no es más que el vestido. Dios nos insta y nos anima, y en esa porción de Mateo 6, en el contexto, Dios nos ayude, hace mención a la oración, a la comunión que debemos tener con Él. Busca primero lo que agrada a Dios, que ya dicho sea de paso, tenemos acceso, amén, a Dios por medio de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, amén. Entonces habíamos visto ya semanas atrás, amén, ese pan diario, que Dios provee tanto lo natural como espiritual, amén, que el maná de ayer ya no existe y el de mañana todavía no ha caído, sino que hay que comerse el de hoy, y que Dios ha establecido que tengamos una comunión diaria para con Él. Habíamos mencionado de no ser refrigeradores, ¿verdad? De solo almacenar lo que Dios nos ha dado una semana pasada, y con eso pienso que voy a vivir toda la semana. Dios quiere que el pan que desciende cada día lo comas ese día. Amén. Por eso que no sirven las experiencias de ayer, no sirven las experiencias que hemos tenido años atrás. Dios quiere que tengamos una comunión diaria con Él todos los días. Y gracias al Señor porque la iglesia recibe el alimento cada día. Amén. La pregunta es, ¿nos aprovecha? La pregunta es,
¿Queremos otra cosa? Queremos carne y nos quejamos como el pueblo de Israel. No, yo quiero otra cosa. No, yo quiero esto. Y lamentablemente hoy en este tiempo va a ser muy difícil, porque va a haber personas que se van a amontonar y queriendo escuchar lo que desean oír. Se amontonarán, dice ahí, y irán en pos de falsos maestros. Amén. Porque quieren escuchar lo que quieren oír. Dios nos libre de eso. Dios te da, iglesia, el alimento cada día. Toma esa porción. Amén. Unos cuantos. Dios bendiga, amén, aquellos que reciben el alimento cada día. Entonces, no nos sirven experiencias pasadas, almacenar. ¿Qué pasaría si Dios te alimentara solamente el domingo y toda la semana te dejara sin comida? Hablemos en lo natural. ¿Sería lógico? Tú como padre o como madre le darías solamente a tus hijos, ¿saben qué? Les doy un banquete solo hoy día y que les dure toda la semana. Eso no va a pasar. Cada día necesitan el alimento, ¿sí o no? Cada día Dios necesita de que de sus hijos también tengan comunión con Él. Y el maná habla de una comunión diaria. Amén. Las experiencias de ayer pasaron ayer. Las de mañana son para mañana. Las de hoy, Dios quiere que hoy tengamos comunión. Pero ahora quiero que veamos algo que el Señor ponía en el corazón y me fue llevando a poder enfatizarlo esto. Vamos a Éxodo 16, por favor. Y vamos a ver algo muy importante que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Éxodo 16, 31. Muchas veces pensamos que nuestra comunión con Dios solamente es para nosotros. ¿Y qué de los que están a mi alrededor? ¿Qué de mis hijos? ¿Qué de mis sobrinos? ¿Qué de mis primos? ¿Qué de mi familia? ¿Qué de mis padres? ¿Qué de mi mamá? ¿Qué de mi papá? Es decir, aquí vamos a notar Éxodo 16, leamos desde el verso 31, por favor. Y dice, y la casa de Israel lo llamó maná, que significa esa palabra, ¿qué es esto? Por eso que cuando hemos leído Juan 6, acuérdate que ellos mismos decían, ¿qué es esto que está diciendo el Señor? ¿Qué es esto que está diciendo que Él es el pan que descendió del cielo? Es decir, de forma despectiva, si te das cuenta. Eso era cumplimiento de esto, lo que está en Éxodo. Y era como semilla este maná de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Aún dice también una porción que el maná era como aceite fresco. Qué lindo, ¿verdad? El alimento que Dios te da cada día espiritualmente hablando, la palabra del Señor es aceite fresco para ti, pastos verdes para ti. Amén. Amén. Hay algunos que vamos a regalar Biblias, a otros no. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Notemos ahí, dice que la instrucción de Dios era toma un gomer, y que cada gomer era una porción que equivalía a 2.2 litros, pero en este caso era algo sólido. Entonces dijimos que para cada persona 2 litros o kilos de pan es suficiente para un día. Dios nos da lo suficiente cada día, somos nosotros los malos mayordomos, ¿no? Que derrochamos lo que Dios nos da, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero aquí dice que la instrucción de Dios era toma un gomer y guárdalo, ¿no? Y acuérdate que había 2 maneras en las que Dios instruyó al pueblo de Israel para que guarden maná. Primero les dijo, no acumulen, ¿no? Por eso el Señor Jesús mismo dijo, no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. No sean avariciosos, porque ahí aplica el principio también, que nosotros llegamos a amontonar y como que a prever, si pasa algo, tengo que. Pero no confías en Dios, confías en tus fuerzas. Voy más allá. Está bien ahorrar, está bien ser diligentes, pero que Dios examine nuestros corazones si nos desviamos a una avaricia. Pero bueno, es otro tema. Pero cuando le decían no acumules, le decía a uno, vas a agarrar dos porciones en el día viernes para el día de reposo, porque el día de reposo no tenías que hacer nada en ese sentido en el antiguo pacto. Y la segunda vez que le dice que va a guardar también un gomer,
Porque qué increíble, ¿verdad? Guardaban un gomer para el día siguiente y no se agusanaba, porque era día de reposo. Dios tenía control de eso. Pero cuando la persona guardaba, dice que se hacía gusanos. Y mucha gente de ahí también dice que le salía también por las narices, ¿no? Cuando también hay glotonería en ese sentido. Ok, pero ahí la narración habla de que guardaban 2 veces el maná. Uno del viernes para sábado por causa de reposo, y ahora este maná estaba guardado ¿para qué? Para llevarlo dice al testimonio, le dice Moisés a Aarón, ¿no ve? Para que lo guardes en el arca del testimonio. Y te acuerdas, ¿verdad? Que en el arca del pacto era una caja de madera, amén, cubierta de oro, y también en una lámina que se llamaba el propiciatorio, y dentro de esa caja habían 3 elementos, amén. ¿Cuáles eran? Amén. Amén. Y las tablas de la ley, amén. Amén. Esos 3 elementos estaban guardados en el arca del pacto: el maná, amén, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Pero ahorita vamos a entrar más a fondo en ese sentido, ¿no? Que en ese sentido, por ejemplo, el maná era lo que Dios había provisto, y eso representa la comunión que debían tener el pueblo de Dios para con Dios. La vara de Aarón representaba la autoridad y el sacerdocio que Dios había designado a la tribu de Leví para que de ahí vengan los sacerdotes. Y acuérdate, después de la rebelión de Coré, ¿no? ¿Te acuerdas aquellos que querían, yo también soy sacerdote, yo también puedo estar encima de la autoridad? Dios le dijo, traigan en la noche al tabernáculo cada uno de la tribu una vara, y pongan en cada vara el nombre de cada tribu. La vara que tenía la tribu de Leví llevaba el nombre de Aarón. Entonces todos llevaron las varas ahí al tabernáculo en la noche, y a la mañana siguiente solamente la vara de Aarón reverdeció. Y no solamente reverdeció, sino que produjo almendras. Es decir, y dice ahí el texto, que esto sea de testimonio, y estamos viendo el testimonio que permanece, esto que sea de testimonio para aquellos hijos rebeldes, para que en ningún momento se crean que también ellos pueden ser sacerdotes. Solamente Dios había escogido la tribu de Leví. Y hoy pasa en este tiempo, ¿verdad? ¿No? Ese espíritu de Abirán, de Coré, ¿no ve? Yo también soy sacerdote, yo también puedo hacer, y algunos se llaman pues patriarcas, querubines y serafines y tantas cosas que lamentablemente no hay una autoridad que Dios haya delegado, y eso acarrea también condenación. Y ha pasado, ¿verdad? Tenemos testimonios muy fuertes de aquellas personas en tiempos pasados que han querido de alguna manera guiar la iglesia por encima de una autoridad que Dios había establecido, y Dios se los llevó a su presencia con accidentes terribles, ¿no? Eso fue hace años en una congregación X, ¿ok? Por eso que es muy peligroso esto. Ok, pero avancemos en ese sentido. Entonces, esas cosas eran lo que estaban dentro del arca. 3 elementos: el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley que Dios había entregado a Oreb, pero que las había roto también Moisés al ver ahí al pueblo en idolatría, que eso representaba la palabra de Dios. Y todo eso, en ese propiciatorio, la sangre del sacrificio era rociado, y eso era lo que Dios veía, el sacrificio, que eso lo vemos que en Cristo también fue, dice, propiciación por nuestros pecados, amén. Que Él es ahora el pan que descendió del cielo, Él es la autoridad, Cristo es nuestro sumo sacerdote, y Él es la misma palabra, la misma esencia de la ley. Amén. Amén. Entonces, al poner esos 3 elementos en el arca del pacto, en otras palabras, lo que Dios quería hacer es que las obras permanezcan de generación a generación. No era solamente porque Dios quería que cumplan así, sino de que generación a generación la gente pueda conocer las obras de Dios. Y vamos a entrar a un punto, los que tienen un trabajo y tienen quizá algunos cargos. ¿Tú te gustaría que cuando entras a un trabajo te lo dejen desordenado y que tú tengas que pues durar todo un año por arreglar aquello que no hizo el anterior que estuvo en ese cargo? Y en vez de que tú hagas tu trabajo, estás haciendo doble trabajo. Estás haciendo los errores que cometieron los que te antecedieron, y de paso estás haciendo tu trabajo. Eso sería injusto, ¿verdad? ¿No te gustaría? Hoy en día también, cuando hacemos el trabajo que Dios nos encomienda, amén,
debemos hacerlo diligentemente, porque cuando pasamos la posta a la otra generación, en ese sentido tal vez natural de un trabajo, la otra persona tiene que recibirlo de la manera que nosotros lo hemos hecho bien, y de esa manera puede empezar la otra generación o esa otra persona a hacer su trabajo también como corresponde. ¿Se entiende? Entonces cada generación tenía que ser diligente en transmitir también el testimonio de Dios y las obras de Dios, porque el Salmo 78, que es muy enfático, y en eso nos vamos a detener más adelante, habla de que, Señor, que no cometan esta generación y no sean rebeldes y contumaces como lo fuimos nosotros. Es decir, los hijos no tienen que pagar las consecuencias de las, no sé, pues, cosas terribles que hicieron sus padres, por no decir otras palabras. Es decir, no deben ellos llevar esa consecuencia. En tiempos antiguos, ¿qué era lo que hacía Dios? Ordena tu casa porque vas a morir. Eso le dijo a Ezequías, ¿sí o no? Y en esa costumbre era de esa manera. Tenías que arreglar bien tu situación, o los que nos antecedían, o los que hemos tenido abuelitos, o si tú has tenido abuelitos también, ¿cómo hacían las cosas? Hay un testamento. Tenemos que dejar esto para este hijo, esto para el otro. Había un orden, pero cuando hay un desorden, los hijos tienen que pagar las consecuencias malas que hicieron los padres. No hicieron las cosas bien. Entonces, al guardar estos elementos en el arca del testimonio, era una señal de que Dios tenía que generación a generación el pueblo pueda conocer las obras que Dios había hecho. Por eso que el libro de Deuteronomio es repetición de la ley. Significa que cada generación tenía que otra vez escuchar la ley de Dios para que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Amén. Y gloria sea al Señor, amén, que desde Moisés hasta la fecha, más de 3.500 años ha pasado, que Dios en cada nación tiene un pueblo que le sirve, amén, porque ha sido Dios, ha ido preservando su palabra de generación en generación. El mensaje va en el sentido, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que podamos nosotros traspasar ese testimonio a la generación que viene? Pablo mismo decía, yo ya estoy para ser sacrificado, ya estoy pronto, ya está mi partida, ya está cercano. Timoteo, sé diligente en lo que debes hacer. Y le da unas recomendaciones en las 2 cartas que te animo a que lo leas. Amén. Porque sabía que iba a partir. Sabemos que en cualquier momento tú y yo vamos a partir a la presencia de Dios. Y nuestro énfasis no está en amontonar y acumular y prosperar en esta tierra. Dios así lo hará en su debido momento y en su voluntad. Pero tu tarea es a esa generación que pueda conocer las obras de Dios, que ellos también puedan tener temor de Dios. Amén. Amén. Ok, avancemos. Entonces Dios siempre quiere que sus obras permanezcan. Y los judíos en ese sentido siempre eran acostumbrados a tener un Dios de testimonio. Por ejemplo, en Juan 5:30 te lo puedes anotar, habla de los testigos de Cristo, es decir, los que decían, ¿no? ¿Con qué testimonio dices estas cosas? Porque los judíos siempre eran enfocados a ver, da testimonio de ti. Y Jesús decía, Juan el Bautista dio testimonio de mí, pero hay un testimonio mayor, no ignorando ni achicando lo que hizo Juan, pero decía, el Padre dio testimonio de mí ahí en el Jordán cuando se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ha dado el Padre testimonio de mí. Las cartas de Juan dicen también, ¿no? Todas las cosas que dan testimonio de Cristo, ¿no? La palabra y todo ello, el Espíritu. Pero bueno, ahí todos querían decir, ¿con qué autoridad? Ellos decían, ¿no? O cuestionaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero sabemos que, bueno, Jesús mismo dice, yo no doy testimonio de mí mismo, porque si lo digo de mí mismo no tiene valor. Otros han dado testimonio de mí, ahí está Juan el Bautista, el Padre también dio testimonio. Entonces, un poquito para que notemos esta palabra testimonio. Ahora, en ese tabernáculo que Dios también instruyó también al pueblo de Israel, era llamado el tabernáculo del testimonio, porque ahí moraba Dios en Israel, en el arca del testimonio, es decir, ese tabernáculo, ¿no? O el arca del testimonio, lo propiamente dicho, igual, también era llamado arca de testimonio, ¿no? Que ahí estaban esos 3 elementos, habíamos dicho, ¿no? Pero vamos a enfatizar también más adelante cómo el Señor Jesús llega también a ser el todo, amén, para nosotros y del Padre, y no necesitamos también algo físico o seguir o regirnos en tradiciones. Entonces,
Israel comió, dice ahí la palabra, maná 40 años, ¿no? Y cada día proveía el Señor. A pesar de que ellos eran infieles, Dios seguía proveyendo. A pesar de que somos infieles, Dios sigue a nuestro lado, amén. Por eso el libro de Romanos, que lo estamos estudiando diariamente en los devocionales, ahí estamos viendo la justificación, ¿verdad? Y en el capítulo 4 dice, ¿no?, que es por fe para que sea por gracia, a fin de que la gracia, dice ahí el Romanos 4, sea firme para toda su descendencia. Porque si fuera por méritos ya no sería por gracia, ya no sería fe. Y si es por fe, dices para que sea por gracia, para que sea firme para toda su descendencia. Si hubiera sido por méritos, pues sería inestable el testimonio de Dios. Pero es por gracia, porque Dios sigue contigo a pesar de que tú no cumples tus deberes como hijo de Dios. Pero ¿por qué cumplimos nuestros deberes? Porque Dios quiere que tengamos comunión con Él, amén. Dice, no se olviden, anímense, ¿no?, a las buenas obras, dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, porque Dios quiere que tengas comunión con Él. Y cuando hay comunión con Dios, no vas a claudicar, no vas a apartarte del Señor. Cuando somos diligentes y escuchamos también al Señor y no menospreciamos también el alimento que Dios da. Amén. Amén. Entonces Dios sigue con nosotros a pesar de que nosotros no cumplamos nuestros deberes, pero Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y eso hay que meditarlo, mi hermano. En estos días hablaba con un hermano y él me ponía un ejemplo muy hermoso cuando me decía, hay muchas religiones que ven a la gracia de Dios aquí en un pedestal arriba, y lo que ellos hacen es alcanzar la gracia o la salvación por las buenas obras. Pero por otro lado, hay los cristianos que decimos estamos en la gracia, pero la pisoteamos, porque ya nos conformamos como que somos salvos y vivo yo una vida como que a lo que yo quiera, un libertinaje. Y a veces hay en muchas religiones un temor tal de Dios, que obviamente lo están haciendo mal porque la salvación es por gracia y no por obras, pero hay que meditar y reflexionar que hay religiones que tienen un temor de Dios, que las cosas lo hacen con temblor, con miedo. Y nosotros, teniendo la gracia de Dios y teniendo a Cristo, no sabemos tener comunión con Dios y hacer las cosas que realmente agradan a Dios. Amén. Entonces el maná fue guardado para la nueva generación, para nuestros hijos. Eso dice Éxodo 16:32, ¿no? Es para ti, para tus hijos. Es decir, guarda el testimonio de Dios para los niños, los jóvenes, porque para ellos es el testimonio de Dios. Eran cuidadosos de llevar de generación en generación y conozcan las obras de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10, ¿sí o no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante cómo eran tan cuidadosos que aún desde Egipto a Canaán, ¿qué es lo que llevaron a ese lugar? El ataúd de José. ¿Sí o no? Cargaron esos 40 años el ataúd de José. ¿Por qué? Porque también tenían temor de que tenían que ellos también sepultarlo, como José les había dicho también en la tierra prometida, ahí también va a ser el sepulcro. Había un temor reverente de Dios. Nosotros somos los que no damos testimonio de Dios para la nueva generación. No le echemos la culpa al pastor, a los líderes, a la iglesia, que esta iglesia y el otro, no le enseñaron a mis hijos, que esto y el otro. No, mi hermano. Tú y yo somos responsables de nuestra familia que está a nuestro alrededor, de los hijos que tenemos o de los familiares que están a nuestro cuidado. Somos responsables y para ello es el testimonio que estás dando o que debes dar para que también ellos puedan conocer el temor de Dios. Porque sabemos que Dios no tiene nietos, tiene hijos, y Dios hará también para con ellos esa obra de nuevo nacimiento. Amén. Generación a generación tienen que conocer las obras del Señor. Amén. Pero me topaba con un pasaje muy interesante. Amén. Y quiero que prestes atención. Dijimos que en el arca del testimonio habían 3 elementos que eran guardados: el maná, luego la vara de Aarón, amén, y las tablas de la ley. Pero cuando trasladaron el arca del pacto al templo de Salomón, porque antes habitaban en carpas, no en el tabernáculo, y todo eso dice que
lo recrearon, se puede decir, en el templo de Salomón. Eran lo mismo, lugar santo, atrio santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, pero dice que ahí solamente estaban las tablas de la ley. Ya no estaba ni el maná, ni estaba la vara de Aarón. Vamos a ese pasaje, segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 10. Segunda de Crónicas 5:10. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 10 al 14. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracia a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué hermoso. Puedes anotar también el primer libro de Reyes 8:9, que dice lo mismo. Cuando trasladaron el arca al templo de Salomón, no había nada más que solamente las tablas de la ley. ¿Qué pasó entonces con el maná? ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Puede ser, algunos dicen que tiempos atrás, más de unos cuantos o 100 años atrás, acuérdate que el arca del pacto fue cautivo por los filisteos, y en Bet-Semes dice que muchos miraron lo que estaba dentro del arca y Dios los aniquiló. ¿Por qué? Porque no tuvieron reverencia por el arca del Señor. Amén. Y algunos atribuyen o dicen que los que miraron dentro del arca pueden haber sacado el maná y la vara de Aarón. Otros también infieren que pueden haber sido los hijos de Elí, que sabemos que eran profanos, y esos hijos de Elí dice que actuaron de una manera pues aberrante, no tenían temor de Dios, y por eso también que el Señor ahí los consumió. Pero sea uno o el otro, en el Espíritu Dios algo acá muestra, y también esto me mostraba, amén, que en ese sentido vemos que si no había el maná es porque no había comunión con Dios. Si no había la vara de Aarón es porque no respetaban la autoridad, no respetaban a Dios. Pero las tablas de la ley que representaban la palabra de Dios siempre va a permanecer. Ese es el testimonio que permanece. Mis palabras, dice ahí, amén, no pasará, dijo el Señor Jesús. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Ese es el testimonio que va a prevalecer. Pero hoy en día falta la comunión con Dios. Y hoy en día no hay respeto para con Dios y para los que Dios pone también como autoridad, sea en lo eclesiástico y sea también en lo natural. Hoy en día vemos en cada nación como la gente, pues como los hijos de Coré, se autonombran líderes, ¿no? Y pues van en contra de las autoridades que también Dios igual elige en cada nación, y como también lo hará más adelante, ¿no? Entonces vemos, sea uno o lo otro, vemos que ahí no había el maná, no había la comunión, no había respeto también a la autoridad, pero la palabra de Dios permanece, porque ahora Cristo es quien es la autoridad, es nuestro sumo sacerdote, dice nuestro mayor pontífice Jesús, amén, más sublime que los cielos, que dice que rasgó los velos y ahora está en el Santísimo, a la diestra de Dios Padre, amén. Ahí está Cristo, amén. Es decir, Él es el maná que descendió del cielo, amén, y Él es también la autoridad, amén, que también reverdece y restaura cada una de nuestras vidas. Por eso que en Cristo no nos falta nada. Igual ahí podemos decir, no falta nada en el arca, porque ahora Cristo es el cumplimiento de todo, amén, y está encima de todo. Pero hay que reflexionar si estamos respetando la ley de mando, ¿no? Como a veces se lo dice, ¿no? Estamos respetando, pero miremos ahí ese testimonio, mira, de Asaf, de Emán y los de Jedutum, que es bueno que entendamos que ellos compusieron muchos salmos. Es decir,
que ellos estaban convencidos de lo que Dios había hecho. Y ellos también seguían, amén, perpetuando también el testimonio para con las siguientes generaciones. Por eso el libro de los Salmos dice: de generación a generación publicarán tus hechos. Pero bien bonito cuando aquí dice que había la nube, el Shekinah, que salía, dice ahí, del arca. El arca dice ahí, ¿no? Habían 2 querubines inclinados en forma de adoración encima del propiciatorio y debajo los 3 elementos que ya habíamos mencionado. Y dentro de ese arca, dice, salía una nube, que era el Shekinah. Salía la gloria, en otras palabras, de Dios, que era una señal de aprobación de Dios. Pero qué triste hoy en día, ¿verdad? Muchos queremos buscar una aprobación de los hombres y no de Dios. Amén. Como hoy en día vemos que a veces hay iglesias que forman humos o nubes en sus congregaciones y dicen: miren la Shekinah de Dios, solamente por buscar aprobación. Dios nos libre, hermanos, de buscar aprobación de los hombres y no aprobación de Dios. El mismo Señor Jesucristo en Juan 5:41 dijo: gloria de los hombres no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Por eso que cuando sus hermanos de Jesús le decían, ahí en Juan 7, si no me equivoco, en una de las fiestas: ve y date a conocer. Pero Jesús decía: todavía no ha llegado mi hora. Yo no recibo gloria de los hombres. Yo solamente quiero la aprobación de Dios. Amén. Y es lo que debemos buscar también. Porque el esfuerzo humano busca su propia gloria, pero es muy diferente la gloria de Dios. Y qué bonito cuando reconocían aquí el testimonio de Dios, porque Él es bueno, y dice: porque su misericordia es para siempre. Amén. Vamos al Salmo 78 para terminar, y quiero que veamos aquí 4 puntos, si se puede llamar así, y reflexionemos si el maná, que ahora representa que es Cristo y nuestra comunión con Dios, solamente lo estamos comiendo, valga decirlo, para nosotros nada más, o también lo estamos dando a comer y guardarlo para las generaciones que vengan, en el sentido que lo estamos estudiando. Salmo 78 es un salmo de Asaf. Leamos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto es también un cumplimiento de las parábolas de Jesús, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres, ¿qué dice? Nos las contaron. Padres hay aquí, hay mamás, hay tíos, hay familia. Los padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¡Wow! ¡Qué palabras tan hermosas! Pero también que nos confrontan, sobre todo ese último pasaje: que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Pero empieza diciendo: hay cosas que nos contaron nuestros padres, hemos recibido ese alimento, pero ahora también tenemos que darlo, porque el maná es un testimonio de Dios, Cristo es testimonio de Dios, para poder darlo también a conocer. Amén. Jesús es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. No podemos ocultar la luz en un almud, ¿verdad? Lo dijo el Señor en Mateo 5:14, te lo leo: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, una almohada, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que contar. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente diciéndolo, sino viviéndolo, el testimonio que damos para la futura generación. Amén.
Por el fruto se conoce el árbol. Los hijos son reflejo prácticamente de los padres. Y los padres, ¿qué estamos haciendo para poder remediar o redimir el tiempo que hemos perdido para con ellos? Debemos dar testimonio para con nuestros hijos. Y es viviendo ser cristiano en el hogar, no solamente en un lugar público, sino dentro, en el hogar. Amén. Amén. Entonces, primer punto, el testimonio de Dios que debe pasar de generación en generación. El propósito era para que los hijos pongan su confianza en Dios. Primer punto. El testimonio que aún lo que hacían de poder guardar el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y también las tablas de la ley en el arca del testimonio, y de generación en generación, era para que los hijos de Dios puedan confiar en Dios. Para que nuestros hijos, el testimonio que damos, puedan ellos confiar en Dios. Bien lo decían en el Espíritu nuestras hermanitas al ministrar aquí la ofrenda. Amén. No te fíes en tu propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón. Eso los hijos, los familiares tienen que ver también en los que les van a anteceder. Amén. A fin de que confíen en Dios. Y sabemos que Dios nos ha dado, dice, ¿no?, al verdadero, y estamos en el verdadero. Eso dice primera de Juan 5, ¿no? Entonces, para que su hijo guarde, para que pueda conocer las obras de Dios. Dios quiere que seas obediente. Amén. Y aun cuando tú no estés, tus hijos puedan seguir ese testimonio que dieron sus padres. Porque una vez más te digo, nuestra vida no está comprada. En cualquier momento podemos partir a la presencia del Señor. Pero nuestros hijos tienen que confiar en Dios. Y nuestra tarea y labor y responsabilidad es llevarlos a Dios. Amén. Poder también llevarles y enseñarles y darles el maná, es decir, a Cristo. Enseñarles a Cristo y su palabra. Entonces, primero, que confíen en Dios. Segundo, no se olviden de las obras de Dios. Que no se olviden, como decían ahí, el Asaf, los hijos de Jedutún y Emán, decían, no, bueno es Jehová, bueno es Dios. Y porque para siempre es su misericordia. Recordaban las obras de Dios. Y en la palabra, en los salmos vemos, ¿verdad?, que de generación a generación publicarán tus hechos. Entonces, en segundo lugar, no se olviden de las obras de Dios. Amén. Y hoy en día vemos, ¿verdad?, en toda nación, pueblo que teme a Dios, descendencia que también teme a Dios. Entonces, hay que cuidar ese testimonio, ese maná que también Dios le decía a Moisés y le decía a Aarón, guárdalo en el testimonio, guárdalo en el arca del testimonio, para que eso también sea testimonio y valga la redundancia de generación a generación. Nuestra tarea, nuestra labor también es cuando recibimos el alimento, el maná, no solamente es para nosotros, es para poder compartirlo, es para que los demás también conozcan a Cristo, para que los demás también no ocultes a Cristo. Y la luz en un almud dice, tiene que ser visto a todos. Por eso hace esa referencia de una luz, ¿verdad? Es decir, que tiene que ser visto para todos, no solamente para unos cuantos. Amén. Entonces, hay que decirles a nuestros hijos, yo me alimenté de maná, me voy, pero tú te quedas y ahí te muestro el testimonio de Dios. Qué bonito cuando en estos días o ya semanas o meses hay muchos siervos que pasaron a la presencia de Dios y algunos de sus testimonios eran que también antes de partir decían, es decir, ponían en orden su casa y decían, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sabían que iban a partir. Pero qué bonito es cuando podemos ser responsables y hacer las cosas bien para con las generaciones que vengan también. Por eso que Dios se tomó la molestia de que su palabra esté escrita, para que de generación en generación podamos conocer a Dios y quién es Dios. Amén. Pero nosotros no nos gusta llevar, ¿no?, una Biblia física, ya la tenemos en el celular. Y te digo, no está mal, ¿no? Pero examínate si realmente te da vergüenza agarrar una Biblia física, ¿no? Dios se dio la molestia de que esta palabra sea escrita, amén, para que también pase de generación a generación. Y el maná solamente no sea para ti, sino para tu descendencia también, porque Dios te va a dar descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Trabaja en ello también, amén. Hay que trabajar en ello. Tercero, para que guarden sus mandamientos.
para que también se enseñe a la generación venidera, amén, a que guarden los mandamientos de Dios. Y sus mandamientos no son gravosos para aquel que es hijo de Dios. Y cuarto, para que no sean como nosotros, no cometan, en otras palabras, nuestros errores. Una generación que no fue fiel para con Dios. Dice ahí, ¿no? Que no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde, es decir, desobediente, que no dispuso su corazón. Esa debería ser una oración que lo hagamos nosotros diariamente. Señor, no quiero que mis hijos o mi familia cometan los errores que yo cometí. He sido contumaz, he sido rebelde, no dispuse bien mi corazón para contigo, no fui fiel en mi espíritu. Cuarto, entonces, para que no cometan nuestros errores. Por eso que debemos hacer nosotros bien nuestro trabajo, para que la generación que venga no seamos nosotros tropiezo para con ellos. Porque si no, lo que no hacemos bien, nuestros hijos van a tener que trabajar dos, es decir, llevar esa doble carga. La de nuestra, que no lo hicimos bien, que dejamos las cosas inconclusas, y segundo, el trabajo que ellos tienen que hacer también. Por eso era esa ilustración de un trabajo, ¿verdad? De tus funciones, o de un gobierno de transición, por ejemplo, ¿no? Es decir, si un gobierno que ha antecedido no ha hecho las cosas bien, ¿qué va a hacer el otro gobierno? Va a tener que perder el tiempo en arreglar las cosas malas que hicieron el anterior o anteriores gobiernos y después hacer sus funciones. ¿Y eso por qué? Porque uno no hace bien su trabajo. Es igual en un trabajo, ¿verdad? Cuando tú tienes y entra la auditoría o entra tantas cosas, ¿no? Para poder evaluarte y saber que haces bien tu trabajo, tienes que pasar bien la posta, porque esa es tu función. No es trabajar de mala manera y dice, no, la otra persona igual va a lidiar con los mismos errores. No, tú tienes que hacer bien tu trabajo. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que hacer también bien nuestro trabajo, que nuestros hijos no paguen los errores que han cometido también sus padres, ¿no? Como con tal temor también en la antigüedad ellos arreglaban los problemas antes de pasar también la posta. Y nosotros debemos también hacer lo mismo, amén, que confíen en Jehová, que recuerden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como nosotros, que no les hemos servido y no hemos dispuesto bien nuestro corazón a Él. Entonces, ahí vemos que también la comunión, el maná, Cristo, es decir, debemos no solamente comerlo nosotros, sino también preocuparnos por las generaciones futuras. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo como esposo, como esposa? ¿Qué estamos haciendo para dar testimonio de la gracia de Dios? Sabemos que Dios va a terminar el propósito que tiene para contigo, y aunque seas infiel, Dios siempre igual va a seguir proveyéndote para ti. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo para darle a la siguiente posta, sea en lo espiritual o en lo natural también, ¿no? Es decir, ese maná también. Guárdenlo para la descendencia, dice ahí, que vengan. Es interesante, por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo, ¿no? El Señor les decía, no, les daré el maná escondido, amén, y ese maná es Cristo, amén, para que lo guardes también para tus hijos, para que compartas también de Él para con tu descendencia, amén. Y ahora Cristo es aquel, amén, cumplimiento de la ley, los salmos y los profetas, amén, el sumo sacerdote Jesús, amén, que ahora intercede por nosotros. Ahora no tenemos nosotros que guardar algo físico o cargar algo físico como lo hacían antes, pero eso ayudó para que de generación en generación conozcan las obras de Dios. Ahora ya conoces al maná del cielo, que descendió del cielo, a Jesús, amén, que es el pan de vida, amén. Terminemos con Hechos 2, por favor. Hechos 2, 14. Hechos 2, 14. Qué bonito aquí cuando Pedro está dando su primer discurso y miren a una generación cómo les daba testimonio de la gracia de Dios. Y me gustaría que lo podamos leer. Ponte de pie, por favor, y leámoslo. Dice,
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es la autoridad, amén. Él es nuestro pan de vida. Él es nuestro pan que descendió del cielo para nosotros. Qué hermoso que lo leas nuevamente en tu casa, estos versos que hemos leído, y comprendas de qué manera también puedes predicar a tus hijos, a tu descendencia, y con tu vida misma mostrar testimonio de la gracia de Dios, como muchos apóstoles, entre ellos Pablo mismo decía: yo no estimo mi vida propia para mí misma, sino que corro con paciencia, parafraseando todos esos textos, amén, la carrera que tengo por delante. Pongo mi mirada solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe, y quiero dar de testimonio de la gracia de Dios. ¿O no dice la palabra que también, que dice: esto será testimonio para todas las naciones y después vendrá el fin? Que es importante que la palabra, el testimonio de Dios permanezca, y es la que va a permanecer hasta el final de los tiempos, amén. Porque cielo y tierra pasarán, Dios hará una nueva creación también, pero su palabra no pasará, amén. Y esa palabra es la que permanece para que podamos enseñarles también a nuestra descendencia, a nuestros familiares. Enseñémosle a que conozcan las obras de Dios, a que guarden sus mandamientos, a que pongan su confianza en Dios, y que no sean como nosotros, rebeldes, desobedientes, que no hemos dispuesto bien nuestro corazón y nuestro espíritu no ha sido fiel para con el Señor. Cierra tus oídos, tus ojos ahí, y abre tus oídos, y puedas escuchar al Señor y al Espíritu, que también nos exhorta en este tiempo, porque el que tiene oídos dice: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que nosotros no seamos contumaces, ni rebeldes, ni desobedientes. Hay tanta descendencia, hay tanta prioridad en este tiempo, los niños, los jóvenes, que necesitan no solamente de algunas cosas que podamos hacer, sino de la palabra que nosotros le podamos impartir, y sobre todo el testimonio que debemos darles para con ellos, para que permanezcan su confianza en Dios. Qué triste es hoy en día
que hay muchos campamentos y no estamos en contra de esos campamentos. Pero los jóvenes hoy en día solamente buscan estar 3 días divirtiéndose, pero después viven vidas livianas. Dios bendiga a los que no lo hacen así. ¿Qué estamos esperando como niños y jóvenes? ¿Qué estamos esperando como iglesia? A que vengan actividades, wow, que solamente nos exciten y que nos lleven hasta los cielos, pero después vivimos vidas de desobediencia, vivimos vidas livianas, vivimos vidas siendo rebeldes a la palabra de Dios. Que nuestra descendencia no pague las consecuencias nuestras por ser desobedientes. Haz bien tu trabajo, cumple tu ministerio, le decía Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista, que nadie te engañe, sé fiel. Va a haber personas amadores de sí mismo, personas avaras, contumaces, rebeldes, pero tú no seas así. Sé fiel, da testimonio en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Comparte la palabra, predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días peligrosos donde se amontonarán personas y querrán escuchar lo que quieren oír y se irán en pos de falsos maestros. Pero esto no pase contigo. Sé sobrio, sé prudente, sé fiel. Hay mucho trabajo por hacer para que ese maná también tenga que ser para nuestros hijos y para nuestra descendencia, para que confíen en Jehová, para que guarden sus mandamientos y para que no sean rebeldes como nosotros lo fuimos. Pero Dios quiere también redimir el tiempo. Si ha pasado en tu vida que has estado siendo desobediente a Dios, déjame decirte que si no haces bien tu trabajo, la descendencia o los que están a tu alrededor van a pagar esas consecuencias. Y sería injusto que nuestros hijos paguen por las cosas malas que hemos hecho. Por eso qué importante es hacer bien nuestro trabajo, qué importante es ser fieles, qué importante es tener un mismo sentir, un mismo espíritu, para que la descendencia que venga, para el pueblo que el Señor también, hay mucho pueblo para el Señor, también sean nutridos con la palabra del Señor y también de la forma como vivimos. El testimonio que damos dice mucho. Ayúdanos Dios, ayúdanos Padre, porque Señor amado, reconocemos Señor mi Dios nuestras faltas, nuestros pecados. Reconocemos Señor amado que no hemos dado testimonio Señor amado, sabiendo que tu testimonio debe permanecer y tu palabra debe permanecer Señor. Oh mi Dios, nos ha faltado comunión contigo Dios, así como aquí en aquella arca Señor, el testimonio en el templo de Salomón ya faltaba el maná y faltaba la vara de Aarón. Hoy en ese tiempo falta, Señor, respeto a la autoridad. Nos falta temor, Señor, de ti, Dios, de respetarte, Señor amado, de temerte, de aún, Señor amado, estando en esta habitación, Señor, las cosas las hagamos con temor, Señor. El celo de tu casa, Señor, me consume, y lo dijiste tú, Jesús. Porque, Señor amado, mi Dios, necesitamos, Señor, trabajar bien para que nuestra descendencia confíe en ti, Dios, no por lo que decimos, sino porque cómo hemos vivido, Señor, en estos años, dar testimonio de tu gracia. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, y perdónanos, mi Dios. Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra familia, Dios, que no haya corazón incrédulo, Señor, mi Dios, en nosotros y en este tiempo y en este lugar, mi Dios, que se aparte de ti, del Dios vivo. Que no haya incredulidad, Dios, que a pesar de todas las situaciones que están pasando o que más adelante, Señor, pasaremos, Dios, tú nos preparas más para tiempos de dificultad que para tiempos de prosperidad, Señor. Que tengamos, Señor, conciencia en la cabeza, mi Dios, que vendrán tiempos difíciles, Señor, que vendrán tiempos de tribulación, Señor amado. Y si no estamos preparados, Señor amado, tú nos llevarás a tu presencia, porque no aguantaremos lo que venga, Señor mi Dios. Pero hay tanta descendencia, mi Dios, que necesitamos cuidar. Hay tantos niños, Señor amado, que necesitamos, Señor, que te conozcan a ti. Y que hoy en día el mundo, Señor, los está trayendo con tantas cosas, Dios, con tantas distracciones y con tanta ideología, Señor amado, mi Dios. Señor, agendas globalistas que hay hoy en día. Y no estamos haciendo nada, Señor, por traerlos, Señor, mi Dios, a la congregación.
los dejamos, Señor, en la casa. Oh, Señor amado, no les dejamos que escuchen la palabra y dejamos, Señor amado, mi Dios, que los diviertan, Señor amado, mi Dios, los colegios o los placeres de esta vida. Oh, Señor, te pedimos perdón, aun como hijos espirituales, Señor amado, mi Dios, que podamos también escoger, mi Dios, lo que realmente son tus asuntos, Señor. Escogerte a ti, Dios, y lo de ti, Señor, y tener temor y temblor, Señor amado, de trabajar bien, Señor, de dar buen testimonio, Señor, no solo afuera, o mejor dicho, no solo en espacios públicos o en la iglesia, entre comillas, sino en casa, Dios. Ayúdanos a ser cristianos como esposos, cristianas como esposas, cristianos como hijos, cristianos como padres, y no solamente aparentar, Señor, que seguimos en este camino, pero no estamos mostrando fruto, Dios, y por ende esta generación, Señor, no está confiando en ti, no está guardando tus mandamientos y no está, Señor mi Dios, aprendiendo los errores que sus padres han cometido. Danos integridad, Señor. Ayúdanos, mi Dios, porque, Señor, solo no podemos, Señor. Y que esta palabra de exhortación sea para todos nosotros, empezando por mí, Señor. Ayúdanos, Dios, a trabajar bien, Señor, a no vender, Señor, nuestros principios, a no vender tu palabra, a predicar lo que debemos predicar, Señor amado, guiado por tu Espíritu, y lo que debemos hacer, Señor. Y que tú guardes, Señor, tu propósito en este lugar. Tú guardes, Señor amado, mi Dios, la lámpara en esta casa, Señor, tu palabra, Dios. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos temerte, Dios. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.